esta mañana. Háblanos, Señor. Queremos ser edificados, Señor, y poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a ser bien breve porque pues siguen los bautismos, ¿verdad? Entonces vamos ¿por qué no es su palabra en sus Biblias en 1 Corintios 1:24? El tema que traigo en esta mañana se llama un evangelio completo. No un evangelio parcial, sino un evangelio completo. En 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es la fuente de todo poder y toda sabiduría, pero Cristo es el canal, el medio por el cual nosotros recibimos ese poder o esa sabiduría. Desafortunadamente muchas veces se ha hecho mucho énfasis en el poder de Dios, que es bueno, pero se nos olvida, dejamos a un lado la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros venimos en busca de Dios por un milagro, ¿verdad? Normalmente los milagros a veces tienden a presentarse, o lo necesitamos cuando estamos ya hay una necesidad muy fuerte, ¿verdad? Necesitamos que Dios realmente actúe en esa manera y haga un milagro. Pero lo que sucede después es que muchas veces nos olvidamos de pedir a Dios sabiduría para que ese milagro continúe y no tengamos que volver otra vez a una situación así de repente, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en las que todos necesitamos de un trabajo, de repente no tenemos trabajo y estamos en, oh, haz un milagro, queremos trabajo, ayúdanos. Y de repente viene el milagro y Dios te da el trabajo, ¿verdad? Y entonces de repente pasa el tiempo, vas a tu trabajo y de repente, no, pues como que ya no me gusta, como que empiezas a llegar tarde, empiezas a faltar, te olvidas del milagro que Dios hizo en tu vida al darte un trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese momento necesitamos pedir la sabiduría de Dios para saber cómo conducirnos. Una vez que Dios nos da un milagro, la sabiduría para mantenernos y no tener que regresar a ese momento en el que tenemos desesperadamente que buscar un milagro, sino que podemos conducirnos sabiamente para guardar lo que el Señor nos ha dado y caminar, ir de gloria en gloria, más arriba, avanzar más, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería que ya tienes tu trabajo, entonces empieza a documentarte cómo puedes ser mejor en tu trabajo, cómo puedes educarte en cuanto a ese trabajo que tienes, porque lo que todos buscamos es que en algún día nosotros podamos avanzar siempre, ¿no? El deseo de Dios es que todos siempre avancemos día a día en nuestra vida, tanto espiritual como en nuestra vida emocional, como en nuestra vida laboral, como en nuestra vida familiar. En todos los aspectos de la vida Dios quiere que nosotros vayamos siempre más allá, más adelante, ¿verdad? Entonces, constantemente tenemos que buscar no nomás el poder de Dios, sino la sabiduría para que se complemente. Muchas veces a nosotros de repente Dios se da mucho dinero, ¿no? Sucede un milagro y alguien te deja una herencia y dices tú, wow, tengo mucho dinero. Amén. Díganos amén, ¿verdad? De repente una herencia llega por ahí, pero pasa que con el tiempo, como no pudiste administrarlo correctamente, ¿qué pasa? Vas a perder otra vez todo lo que Dios te había dado. Entonces por eso requerimos sabiduría. La sabiduría de Dios es indispensable en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos sana de un diabetes, salió un diabetes en nuestra vida, Dios nos sanó, nos dio, y de repente le seguimos echando tacos de carnitas y seguimos con no cambiamos nuestra forma, nuestra dieta, y sucede que volvemos a caer una vez más en el lugar donde estábamos. Y eso es lo que Dios no quiere que aprendamos sabiduría para, una vez que salimos de esa enfermedad, pues tratar de mantener nuestra vida saludable, ¿verdad? Tratar de hacer ejercicio, de emocionalmente tratar de no enojarte. Ustedes saben que el enojo repercute mucho en el páncreas, en la enfermedad de diabetes. Mucha gente que tiene esa enfermedad es porque es muy corajuda, ¿verdad? O es muy rencorosa. Entonces requerimos que Dios haga un milagro, pero a la vez que nos dé la sabiduría para mantenernos, para que no tengamos que volver a esa situación, ¿verdad? Entonces, para eso requerimos fe. La fe se usa tanto para buscar un milagro como para buscar la sabiduría de Dios. Porque no es fácil pedirle sabiduría, pero tenemos que tener fe para poder implementarla y ponerla en práctica. Entonces, una vez más, tenemos que buscar el poder de Dios, los milagros de Dios, los prodigios, señales, porque ese es el sello del Evangelio, ¿verdad? El poder, pero a la vez la sabiduría. No dejemos siempre
al ahí se va, sino que tratemos de buscar la sabiduría de Dios día a día. Muchas veces nos recomiendan que nosotros debemos de leer por lo menos 40 minutos al día. ¿Cuántos leen 40 minutos al día? Pues no, ¿verdad? Yo escucho, yo escucho 40 minutos al día, ¿no? Pero es muy recomendable porque es saludable para ti y de esa manera tú comienzas a adquirir sabiduría. O es recomendable que hagamos 40 minutos de ejercicio al día. ¿Cuántos hacen 40 minutos de ejercicio al día? Híjole, ouch, ¿verdad? Pero entonces, pero tenemos que buscar esa sabiduría. Cuando se nos dice, cuando en la iglesia nuestro pastor nos exhorta a hacer esas cosas, es para que tratemos de seguir ese camino. Dios nos habla de que nosotros tenemos que formar un camino, una dirección donde queremos ir, y Él nos va a ir enderezando poco a poco nuestros pasos, ¿verdad? Pues yo digo, yo quiero lograr de aquí a 2 años, hay que ponerle fecha a cualquier acontecimiento que quieres que venga en tu vida, hay que ponerle fecha, porque si no le ponemos fecha, pasan los años y seguimos igual, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio mentalmente? ¿No les ha pasado que de repente dices, híjole, mañana me voy a levantar como a las 6 y me voy a levantar, me voy a bañar rápido, me voy a ir a correr y voy a llegar al gimnasio y luego regreso, me baño otra vez y ya desayuno y qué padre, gloria a Dios. Y te quedas dormido y nunca sucede eso. Pero lo hiciste mentalmente, pero no lo materializaste, ¿verdad? Porque requiere de poder de Dios y de sabiduría, porque tenemos que dar un paso más adelante para lograr esas cosas, ¿verdad? Entonces, la fe es algo que mueve montañas, pero tenemos que ejercerla día a día. En las pequeñas cosas en la vida tenemos que ejercer fe. La fe es la que nos va a llevar a buscar ese poder de Dios y la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ustedes saben de tantas personas que han ganado la lotería y de repente se hacen ricos de la noche a la mañana, y luego ¿qué pasa al final de varios años? Vuelven a quedar en la ruina. ¿Por qué? Porque tuvieron un milagro, porque es un milagro de darte la lotería, pues es un milagro, ¿verdad? Pero no pidieron a Dios sabiduría para poder administrar esos recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros como hijos de Dios buscar siempre el poder de Dios, los prodigios, ¿verdad? De Dios, cosas maravillosas. Cuando tú estás en tu trabajo, siempre tienes que buscar más. Había un testimonio de un hombre que entró a la empresa Coca-Cola. Aquí está Frank, ¿verdad? A la Coca-Cola. Cuando él llegó a la Coca-Cola, lo primero que hizo es observar y decir, él dijo, muy pronto yo voy a ser el gerente general de esta empresa. Entonces él dijo, va, un día, dijo, ¿no? Yo sé que yo voy a lograr eso porque Dios me va a dar la sabiduría para llegar a ese lugar. Y es cierto, pasaron 40 años y él pudo ser el presidente general de la empresa Coca-Cola. Entonces, tiene que determinarse uno y decir, cuando yo llego a un trabajo, yo no quiero mantenerme así por 20, 30 años. Señor, dame la sabiduría, la inteligencia para yo poder sobresalir en ese trabajo. Tengo que buscar la manera de aprender más, de poder ser más efectivo, de cuando me dice mi jefe, oye, haz esto, ¿y qué más? No, pues también esto, ¿qué más? Siempre estar dispuesto a lo que se te está pidiendo, ¿verdad? Porque va a llegar un día en el que ese jefe se va a acordar, va a decir, wow, este chavo, yo le digo a esta persona, haz esto, y siempre da una extra milla, ¿verdad? Y esos son los que buscan realmente, un día van a estar sentados con reyes, ¿verdad? Porque son diligentes en sus trabajos. Entonces, para eso se requiere sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, y eso lo obtenemos en una comunión diaria con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en el devocional siempre, a veces nos levantamos y estamos ahí como cabeceando, ¿verdad? Ni siquiera, pero tenemos que tratar de cambiar esos hábitos, tratar de ser más activos, más prendidos, que podamos decirle, Señor, ilumíname en este día. Yo sé que va a haber muchos contratiempos, cosas que van a querer tropezar mi vida, pero yo tengo que seguir adelante, tengo que dame tu sabiduría para poder salir adelante de esa situación, ¿verdad? Entonces, fíjense, todos se maravillaban de Jesús. Nuestro Señor Jesús, es impresionante cómo Él nunca se enojó más que una vez, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero en todos los momentos, cuando se le traicionó, cuando se le cuestionaba, Él nunca perdía la calma. Él siempre era una persona bien firme en sus convicciones y en su carácter, nunca se enojaba. Pero más que eso, los fariseos se maravillaban mucho por su sabiduría, más que por los milagros que hacía. Imagínense, hay gente que realmente
Mucha gente rica, digo, demasiada gente rica que no lo atrae un milagro hacia una iglesia, pero sí la sabiduría que puede haber en ese lugar, ¿verdad? Porque hay gente que tiene tantos millones y tiene tantos problemas de cómo, porque su dinero se le está haciendo constantemente más y más y más en sus inversiones, pero el problema que tiene él es que a lo mejor en su vida familiar sus hijos no le obedecen. Quizás un hijo es drogadicto, quizás un hijo está perdido. Entonces, realmente él no necesita el poder, él necesita el poder de Dios, de un milagro y de la sabiduría para poder manejar a sus hijos, ¿verdad? Para poder instruirlos. La palabra de Dios dice que debemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿verdad? Y cuando fueren grandes no se van a apartar de él. Es difícil muchas veces ver que, pues, que nuestros hijos se apartan, pero es porque falta la instrucción. En una ocasión dijo una psicóloga, es que los hijos aprenden por el ejemplo, ¿ah? Y es correcto, muchos hijos aprenden por el ejemplo, pero más que por el ejemplo, la palabra de Dios dice que por la instrucción. Porque muchas veces uno dice, yo hago esto, esto y esto, y mi hijo me está viendo que lo hago, pero él no entiende por qué lo hago. Llega un punto donde crece y dice, nah, pues yo ya no hago lo que hace mi papá, yo me voy por otro camino. Mas sin embargo, si el momento que yo le voy enseñando lo que yo voy haciendo, le tengo que instruir, decirle, mira, yo hago esto porque el Señor es nuestro, yo damos el diezmo porque el Señor es nuestro proveedor. En los momentos difíciles de nuestra vida, antes éramos esclavos, teníamos nada, no conocíamos de Dios y ahora Dios nos ha prosperado. Entonces tenemos que devolverle a Dios porque a Él le pertenece el 10%. Y si podemos hay que ofrendar más porque es un principio para poder sembrar, ¿verdad? Pero entonces no nomás es con el ejemplo, sino hay que instruirlo. Y es donde muchas veces se nos va la mano, ¿no? A muchos de nuestros papás o a algunas personas como padres se nos pasa eso de no instruir a nuestros hijos y decirles por qué hacemos las cosas. No nomás enseñarles, sino pero explicarles e instruirlos para que lo hagan, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo 13, 54 al 55, y aquí vamos a ver cómo el poder de Dios, pero más que nada la sabiduría era lo que impactaba la vida de los fariseos. Y ustedes se recuerdan que los fariseos eran personas muy doctas, personas muy preparadas, personas que cuidaban mucho su físico. Entonces, pero les faltó sabiduría al no poder saber quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 13, 54 y 55 dice, y llegando a su pueblo, a Nazaret, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces la gente la gente de los doctos, los estudiosos, los fariseos quedaban sorprendidos por la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de recurrir siempre, buscar tanto el poder de Dios como la sabiduría de Dios, para que nos vean personas que somos sabios, no en nuestro propio entendimiento, sino bajo el Señor, ¿verdad? Entonces, en Juan 11:40, vamos a ver aquí algo muy importante. Cuando Dios levantó de entre los muertos a Lázaro, ustedes se recuerdan que hubo ese pasaje donde hasta Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró porque dijo, wow, es impresionante, esa gente muchas veces no tiene esa fe para creerle a Dios. Y dice en Juan 11:40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Saben, muchas veces cuando nosotros venimos por primera vez al Señor, nosotros pasamos de la muerte a vida. Hay una resurrección que hace el Señor en nuestra vida. Pero aún nosotros podemos ver cómo Lázaro quedó todavía con el sudario, las vendas. Y eso significa que hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser cambiadas. Constantemente, tenemos que constantemente decirle, Señor, quítame todas esas vendas, porque a pesar que he nacido de nuevo,
eso no indica que realmente ya soy completamente una otra persona. Lo que sería lo ideal, sería un milagro realmente que una persona cambiara el 100% toda su vida de la noche a la mañana. Se ha dado los casos, pero en otros casos muchas veces se requiere tiempo y sabiduría de Dios para que comience a dirigir nuestras vidas y cambiarlas, ¿verdad? Entonces, tenemos que día a día presentarnos delante de Dios, y cualquier situación que esté en nosotros que necesita un cambio, pues tenemos que presentarlo a Dios y decirle: Señor, quiero cambiar para poder ser más parecido a ti, poder ser más como tú, ¿verdad? Entonces, la sabiduría tenemos que buscarla, el poder siempre está. Yo he visto, hemos escuchado muchas noches de milagros, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de noches de milagros, ¿verdad? Entonces viene mucha gente y Dios sana y hace muchos milagros, pero ¿cuántos regresan realmente a una iglesia? Muchos no regresan, pero ahí falta el poder invitarlos también a vengan ahora una noche de sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Para que no pueda perder tú ese milagro que acabas de obtener, que tú lo mantengas y mantengas firme para avanzar en el Señor. Eso es lo que sería un discipulado, ¿verdad? Poder discipularlo. Entonces, cada vez que nosotros, nuestro pastor nos invita los viernes, vengan al discipulado, ¿verdad? Entonces, el discipulado es sabiduría para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es parte de nuestra vida cristiana que podamos venir y podamos educarnos, podamos llenarnos de esa sabiduría que nos va a ayudar a mantenernos fijos en ese rumbo, en el Señor, en lo que nos ha trazado el propósito de vida. Entonces, no esperemos a tener que estar en una situación difícil para recibir un milagro de Dios y después olvidarnos una vez más, ¿verdad? Los leprosos, ¿cuántos fueron los que Dios sanó? 10 leprosos, ¿verdad? ¿Y cuántos regresaron a darle gracias a Dios? Solo uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos sabiduría. Cuando Dios nos dé ese milagro, ese prodigio que andamos buscando, tenemos que pedir sabiduría para poder mantenernos y no tener que llegar a otra vez a esa necesidad de un milagro, sino más bien de un prodigio, no más adelante que Dios nos vaya llevando de gloria en gloria y cosas grandes y maravillosas sucedan en nuestra vida. Entonces, es bien tremendo cuando nosotros, en la parábola del hijo pródigo, yo apenas escuché esto y me impactó mucho el decir: cuando uno malgasta el dinero, el malgastar dinero es pecado. Wow, yo no lo había visto nunca así de esa manera, pero cuando tú malgastas tu dinero, eso realmente es un pecado delante de Dios. El hijo pródigo dice que a él se le entregó su herencia, ¿verdad? ¿Y qué fue a hacer? La malgastó. Anduvo por ahí, está, de repente volvió en sí y dijo: su mecha, oye, ¿qué onda? Yo tenía tanto, Dios me dio tanto, tanto que nos ha dado proveído, y de repente ya no tengo nada. Entonces quiere decir que hemos malgastado, y eso habla de tiempo, dinero, de tantas cosas que hemos malgastado en nuestra vida. Por eso siempre el Señor dice: no te preocupes, ese es el día en el que cada uno de nosotros podemos recapacitar y volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo. Él volvió en sí y fue y se presentó ante su padre y le dijo: Señor, no soy digno de padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hizo el padre? Lo recibió rápido, les dijo: preparen el mejor cordero, ¿verdad? Para mi hijo, porque ha regresado, un anillo. Y eso es lo que hace Dios, quiere restaurarnos en este día. Cualquier momento, cualquier situación en la que estemos, Dios no se preocupa ya de nuestro pasado ni de nuestro futuro. Inclusive dice: el pasado, pues ya no podemos hacer nada por él. El futuro, dice el Señor, no nos afanemos, no sabemos, pero el presente es lo que realmente Dios quiere cambiar en nuestra vida, ¿verdad? El Señor dice: extiende tu mano, y antes al mendigo, antes de levantarlo, primeramente le extendió su mano y lo enderezó. Eso significa que tenemos que permitir que nuestra vida sea enderezada por Dios, porque después que nos endereza una vez más, nos relocaliza, nos realinea, ¿verdad? O reivindica. En ese momento es para levantarnos altos. Pero si nosotros queremos levantarnos altos sin antes de pasar por ese momento donde Él nos va a dirigir, nos va a voltear nuestra vida, tenemos que aprender a dejarlo eso para Dios, ¿no? Entonces, todos en algún momento en la vida, de repente tenemos que recapacitar y decir: Señor, ¿dónde estoy? ¿En qué área de mi vida a lo mejor yo he sido negligente? Quizás en lo económico, quizás en lo familiar, quizás yo no paso el suficiente tiempo con mis hijos.
Eres bueno, una persona que administras bien tu dinero, administras bien tu trabajo, pero no administras bien tu hogar. Tus hijos necesitan más de ti. Quizás sea eso es lo que pasa en tu vida. O quizás eres muy buen padre, eres muy buen trabajador, pero malgastas tu dinero, eres muy mal administrador. También, entonces, todos tenemos en un momento en la vida que presentarnos delante de Dios y decir, Señor, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Dónde estoy en este momento? Yo necesito que realínees mi vida, ¿verdad? Nunca es tarde, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder tuyo, pero también tu sabiduría, Señor, para guiarnos y mantenernos en el camino por el cual somos administrados, ¿no? Entonces, debemos de en este día recapacitar y ver en las áreas de tu vida. Todos en alguna de la vida de repente tenemos algo que no se ha alineado completamente a Dios y Dios pide que ese es el día en el que podamos nosotros cambiar eso. Eso puede cambiar. Recordemos el pasado, ya lo que hicimos, pues ya pasó. El futuro no podemos hacer nada al futuro, no nos afanemos porque después vamos a estar más afanosos y temblorosos y qué voy a hacer, sino confía en el Señor y Él proveerá. Él confía en el Señor y Él a las peticiones de tu corazón Él va a contestar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre confiados en Dios, buscando su poder, pero también su sabiduría. Ese es el evangelio completo. No seamos personas que siempre andamos buscando un milagro. Yo quiero un milagro, yo quiero un milagro, pero nunca tienes sabiduría. Y entonces siempre vas a vivir de un milagro en un milagro. Hasta llega el fin de semana y vivimos de milagro. Y digo, eso es por falta de qué? De sabiduría, de administración, de poder decir, Señor, ayúdame a administrar lo que entra en el hogar, ¿verdad? Mi cheque. Todas las decisiones ocurren en el hogar. Si tú vas a diezmar, todo se decide en el hogar. Entonces, tenemos que aprender en el hogar decidimos si vamos a venir a la iglesia o no, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que el Señor sea el Rey y Señor de nuestro hogar. Porque cuando Él es el Rey y Señor de nuestro hogar, todo empieza a alinearse. ¿Verdad? Entonces, pedir sabiduría de Dios y cuando hay necesidad de un milagro hay que orar con fervor, con fe para que el Señor conteste ese milagro y Él lo va a hacer. Pero nunca olvidarnos una vez que recibimos ese favor, no olvidarse y apartarse, porque desafortunadamente te apartas y es peor la situación, ¿verdad? La gente que dice, yo, Señor, líbrame de la drogadicción, Señor, haz un milagro y el Señor lo hace, pero de repente tú empiezas a flojear, estás bien, quieres estar ahí en la casa del Señor, estar recibiendo sabiduría y de repente tú te empiezas a cambiar de giro, ¿verdad? Empiezas a ir a otra dirección y cuando tú acuerdas qué pasa, ya estás otra vez donde estabas y es peor todavía la recaída, ¿verdad? Entonces por eso necesitamos una vez más de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios la obtenemos en estos tiempos devocionales con Dios. El pastor nos dice, haz un devocional con Dios día a día, con tu familia, leer un libro, escuchar una predicación, venir a la iglesia, a escuchar el discipulado, lo que Dios nos está preparando para los sueños grandes que vienen para nuestra iglesia. Se está preparando un equipo porque va a llegar el día, porque de acuerdo a la autodisciplina que tú tengas va a ser el resultado que tú vas a tener en las cosas en la vida. Entonces, el venir los viernes es una autodisciplina, yo voy a hacerlo, venga con todo su corazón, recibe instrucción y Dios lo está preparando para lo que viene. Vienen cosas grandes, ¿verdad? Como congregación, pero también en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Debemos una vez más buscar la sabiduría. El Proverbio 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si nosotros queremos obtener mucha sabiduría, tenemos que leer los proverbios. Los proverbios son como oraciones pequeñitas que te dan un guamazo, ¿verdad? Te dicen una cosa sencilla y te dan el veredicto. Si tú no sigues esto, te va a pasar esto, ¿verdad? Entonces, si tú quieres obtener sabiduría, júntate con hombres sabios y serás más sabio. Júntate con hombres necios y serás sencillo. Nada de profundidad, nomás es leer el proverbio como viene. Entonces, para ser más sabio tenemos que leer los proverbios de Salomón, ¿verdad? Que están en la palabra de Dios. Y eso va a adquirir, nos va a agregar sabiduría en la vida. Entonces, el otro dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y ya nomás para terminar aquí,
la sabiduría tenemos que también ser sabios, inclusive hasta para pedir un aumento. ¿Ah? ¿Cuántos saben eso? ¿Ah? Porque dice la palabra de Dios aquí en Filipenses 4:6. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando vengamos a pedir un aumento de sueldo, los que trabajamos, ¿verdad? Los hombres, más que nada, pues tenemos que ser diligentes y prepararnos en el área en la que estamos trabajando, ¿verdad? Pero después cuando vengamos con el jefe, decirle, mire, muchísimas gracias por el trabajo que usted me ha dado, ha bendecido a mí de una manera que usted no tiene idea. Mis hijos, les compré su Xbox, ¿no? No, tampoco eso, ¿no? Pero mis hijos han sido tan bendecidos por el trabajo que usted me ha dado. Y yo he aprendido yo tengo ahora esta habilidad más. Antes no sabía hacer esto, pero ahora yo sé hacer esto. Y pues quisiera que usted me diera pues, una oportunidad, un aumento y demostrarme como yo, para lo que yo sé ahora, lo que he aprendido. Pero siempre es las acciones, gracias. Porque siempre que se escucha normalmente en los tragos, no, pues ya me hubieran 20 años aquí, así, y yo sé más que todos los que están ahí, y nunca me han dado un aumento. ¿Ah? Entonces ya violaste el primer paso, que es las acciones de gracia. Entonces tú dices, ¿cómo es que mi vida, cómo es que yo no puedo seguir adelante? ¿Por qué no me ascienden? Pues porque ya necesitamos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos, y las acciones de gracias siempre poner por obra, ¿verdad? Materializarlas, hacerlas realidad. Muchos te dirán, no, pues que tú eres bien barbero. No, no es barbero, es que sencillamente eres agradecido, y ese es un principio que Dios marca en su palabra, y cuando nosotros podemos manejarnos bajo los principios, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Bueno, entonces, la sabiduría tiene que ver con toma de decisiones, la inteligencia tiene que ver con la instrumentación de las decisiones que hemos tomado. Entonces, más que a sabiduría, hay que también agregarle inteligencia. Esos son temas más profundos, pero yo quisiera pues que se pusieran de pie. Vamos a terminar, a cerrar, y recordemos, el evangelio, un evangelio completo, es aquel en el que podemos nosotros obtener el poder de Dios, pero también la sabiduría de Dios. Y en este día, en qué situación tú te encuentres, en la situación en que nos encontremos, ese es el día en el que podemos pedirle a Dios que nos realinee una vez más, ¿verdad? Para poder ser efectivos y poder ser sus hijos alineados a su propósito. Vamos a orar todos. Señor, te damos gracias en este día, Padre. Gracias por tu amor, Señor, por tu edificación. Gracias porque nosotros queremos un evangelio completo, Señor, donde tengamos el poder tuyo, Señor, pero también la sabiduría para poder manejar nuestra vida en cualquier área de nosotros, Señor, en nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida aquí en la iglesia, Señor, que podamos ser diligentes y podamos estar alineados a tu propósito, Señor. Señor, te damos gracias porque tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes las peticiones que hay en él, y tú sabes la necesidad de un milagro, Señor, que requerimos, Señor. Nos alineamos aquí, Señor, y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en cualquier necesidad que tengamos en este día, y que tú traigas ese milagro, ese prodigio, Señor, cosa que ojo no vio, Señor, siempre tú eres las que has mostrado, Señor, para tus hijos, aquellos que son diligentes, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y poder trazar nuestra vida, nuestro caminar en ti, Señor. Ayúdanos a tener esa sabiduría, Señor, a poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos corrige, Señor, y nos vuelve, Señor, al camino que necesitamos estar. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Toma su lugar en su momento.